Hola amigos de YouTube, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jesús Edwin Escobar y en esta ocasión vamos a seguir con las lecciones de Aprendiendo Excel desde cero. Para hoy nuestra lección número 2, el formato de celdas. Para ello me voy a apoyar del siguiente libro de Excel, el cual se los voy a dejar un enlace para que lo descarguen en la descripción del video y vamos a seguir con esto así. Ok, para empezar podemos decir que el formato de celdas son esas características específicas que puede tener una o un grupo de celdas dentro de nuestros libros de Excel. Entonces, esto es muy sugerente cuando quieres evitar errores y cuando quieres que tus hojas de Excel sean lo más eficientes posibles. Sugiero dar un formato de celda específico a cada una de nuestras celdas. Para ello, vamos a rellenar esta matriz de celdas con diferentes tipos de formato de celdas. Entonces, en primera instancia vas a definir cómo acceder a las características de este formato de celdas. Por ejemplo, una vez que tú abres un libro de Excel, todas las celdas por defecto vienen con este primer formato de celdas, formato general. Entonces, ¿cómo lo podemos revisar rápidamente? Lo vas a hacer de la siguiente manera. Te vas a ir a la pestaña de inicio y casi en la parte central vamos a encontrar el apartado número. Aquí estas características o estos iconos ya hacen parte del formato de celdas. Rápidamente podemos acceder a él yéndonos a este icono que está en la parte derecha del nombre del apartado y ahí dice formato de número. Vamos a dar clic y accedemos a esta ventana que nos tiene todas las características del formato de celda. Básicamente podemos decir que el formato de celdas lo podemos hacer en fondo y forma, yo lo llamo de esa manera. En fondo nos hace referencia hacia las características del tipo de dato que va a tener esa celda. Esto lo encontramos en la pestaña de número en la sección de categoría. Aquí tenemos todas las categorías que puede tener ese formato de celda en cuanto al dato que se está consignando en ella. Por otra parte, en cuanto a forma, tenemos lo que son alineación, fuente, borde y relleno. Y una última pestaña que es la pestaña de proteger, que se la va a ver más adelante cuando en las lecciones de Excel avanzado se trabaje el bloqueo de celdas. Ok, una segunda forma de acceder a esta configuración de formato de celdas es seleccionando las celdas que queremos modificar el formato de celdas y dentro de la selección le vamos a dar clic derecho y le vamos a decir formato de celdas y nos lleva a la misma ventana. Entonces, para este caso, estas celdas horizontales van a ser de tipo texto. Entonces, simplemente elegimos aquí las celdas y aceptamos. Entonces, de manera predeterminada ya tenemos que aquí se va a alojar una información de tipo texto, ¿sí? Y si me muevo por las celdas, vamos viendo aquí el cajoncito de la descripción del formato de celdas, me dice que es de tipo texto. Mientras que las de arriba me está diciendo que son de tipo general. Recordemos que la de tipo general es el valor por defecto que puede tener la celda, ¿sí? Y puede alojar cualquier tipo de valores, ya sean números, letras, combinación de números y letras. Pero no es recomendable cuando ya estás trabajando fórmulas dejarlo este tipo de formato de celda. Seguimos, vamos a trabajar ahora sí el formato de celdas de tipo numéricas. La tercera forma de acceder también al formato de celdas de una manera más rápida es con el teclado. Seleccionamos las celdas que quiero modificar el formato y le voy a dar la combinación de teclas control más 1 y rápidamente también nos lleva al formato de celdas. En este caso le voy a decir que es de tipo numérico, pero bueno, antes de aplicarlo al formato vamos a consignar algunos datos numéricos, un 10 entero, uno con decimales, por ejemplo, un número grande, ¿sí? ¿Sí? Y un número negativo, para ver todo lo que está pasando. En esta situación estamos viendo que es formato general y lo vamos a cambiar a formato numérico. Entonces selecciono control 1 para acceder rápidamente al formato de celdas y le voy a decir que es de tipo numérico. Y aquí tenemos una muestra de lo que está pasando.
Podemos colocar posiciones decimales al formato, por ejemplo, que me muestre 2 posiciones decimales. Aquí vamos viendo la muestra. Y que los números negativos, por ejemplo, me los pinte de color rojo, ¿sí? Para identificarlos. También podemos utilizar el usar separadores de miles, que es el punto para separar los miles. Aceptamos y vemos que el formato de celda ya está aplicando la configuración que le hemos dado. Nos está mostrando 2 cifras después de la coma, ¿sí? 2 cifras decimales, el separador de puntos y el valor negativo ya lo está mostrando en un color rojo. Ese es el formato de celdas de tipo numérico. Recordemos que cuando yo voy a consignar el dato, o acá en la barra de fórmulas me está mostrando el dato original. El dato original se muestra sin decimales en este caso. O cuando yo le doy F2 sobre la celda para editar el dato automáticamente se convierte como si no tuviera ningún formato. Entonces el usuario no tiene la necesidad de escribir el punto que separa los miles o que pintar de color rojo el negativo, porque el formato ya queda configurado previamente. Entonces si yo voy a modificar la cantidad, por ejemplo, ahí ya cuando doy enter automáticamente se aplica el formato. También aquí en los decimales, seleccionando todo esto, vamos a trabajar en la pestaña de inicio, en el apartado de número, estos botones, los cuales me permiten o mostrar o ocultar cifras decimales, o mostrar con este otro botón, mostrar más cifras decimales u ocultarlas, ¿sí? Esto para los formatos que son de tipo número, moneda, y también aplica para contabilidad. Seguimos con el formato de celda de tipo moneda. Y para ello voy a trabajar también de una vez el formato de tipo contabilidad, porque estos dos son muy parecidos, cambian muy poquito en sus definiciones. Por ejemplo, vamos a trabajar aquí lo que es también valores grandes, por ejemplo, dejémoslo hasta ahí. Listo. Entonces selecciono las celdas, control 1, más rápido, y le voy a decir tipo moneda. Y también podemos trabajar los decimales si lo queremos, y escoger el símbolo que viene por defecto para nuestra moneda. Por ejemplo, yo voy a escoger el de mi país, España, Colombia, y aceptar. Y aquí vemos que las cifras ya aparecen por defecto con el símbolo que nosotros le predefinimos. Al presionar F2 puedo editar el dato, darle enter y el símbolo automáticamente y el separador de miles se actualiza. Seguimos con la de contabilidad y vamos a ver la diferencia. Tengo las mismas cifras de las celdas de moneda, pero voy a hacerlo diferente. Selecciono mis celdas, control 1, y ahora le voy a decir tipo contabilidad. Bueno, estos los voy a cambiar de símbolo. Busquemos por ejemplo uno en inglés, de dólares. Y la diferencia que tenemos entre el formato de tipo contabilidad y el formato de tipo moneda básicamente es que en el de contabilidad tanto el signo negativo como el signo de la moneda se van a quedar en la parte izquierda de la celda, mientras que en el de tipo moneda los signos acompañan al valor que está consignado. Seguimos con el formato de celdas de tipo fecha. Aquí te voy a dar un tip, y es que cuando tú escribes la fecha, automáticamente la celda va a cambiar de formato desde general a formato de tipo fecha. Por ejemplo, vamos a colocar una fecha corta, 14 espacio N, 14 de enero, enter. Y la celda ya lo tomó, mira. En este caso lo puso como de tipo personalizada, pero viene siendo de tipo fecha. Otra forma de hacerlo es colocando el día, por ejemplo, 12 del mes de enero, enero, y el año 2022, un ejemplo, enter. Revisamos y la celda ya tiene el formato de tipo fecha. Otra forma de hacerlo es de la siguiente manera. Una vez seleccionamos las celdas, control 1, ¿sí? Y podemos colocarle de tipo fecha, y aquí podemos escoger qué tipo de fecha queremos, si queremos fecha corta, fecha larga, y etcétera. Por ejemplo, voy a averiguar una fecha muy pasada, por ejemplo el 14 de marzo de 1970.
Yo quiero saber qué día de la semana cayó esa fecha en específico. Entonces lo voy a hacer así, selecciono la celda, control 1 y aquí le voy a decir, ya está de tipo fecha, pero en tipo le vamos a cambiar a la segunda y aceptar. Y yo ya sé que 14 de marzo de 1970 fue un día sábado. Eso en cuanto a las formatos de celdas de tipo fecha. Recordemos que cuando yo presiono F2 para modificar el dato vuelve a quedar a su estado original como estaba. Seguimos con el formato de celdas de tipo porcentaje. Este es muy sencillo de configurar, simplemente escribes el valor y el signo de porcentaje y damos enter y automáticamente la celda ya quedó configurada como si fuera un formato de tipo porcentaje. La científica nos va a servir para cantidades numéricas de muy grandes, ¿sí? O lo contrario, muy pequeñas, ¿sí? También puede ser ese caso. Entonces aquí ya de manera automática lo colocó de una manera más abreviada en notación científica, pero nosotros lo vamos a seleccionar, le vamos a dar control 1 y le vamos a decir categoría científica, posiciones decimales si queremos más posiciones o menos posiciones decimales y aceptar. Y aquí ya tenemos la notación científica del valor. Entonces este valor que era muy grande y este valor que era muy pequeño. Seguimos con el formato de celdas de tipo fracción. Este nos va a servir para mostrar un número en fracciones o un número entero acompañado de una fracción. Por ejemplo, vamos a consignar los siguientes datos: 1,5, ¿sí? 32,25, 0,7 y 2,34. Listo. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar las celdas, control 1 y le vamos a decir que sea de tipo fracción. Y aquí nos da una muestra de la primera celda que ya nos está dando un valor, ¿sí? O con otro tipo de valores, por medios, por cuartos, por octavos, según como tú lo veas necesario, o por décimas. Escogemos alguna de estas, por ejemplo en esta oportunidad voy a escribir que sea por cuartos y aceptamos. Y ya vemos que nos cambió los datos de acuerdo a una aproximación que está definida por cuartos. El 1,5 viene siendo 1 entero más 2 cuartos, que viene siendo un medio. Y así sucesivamente con los otros tipos de notaciones. El 0,7 viene siendo un aproximado de 3 cuartos. Seguimos con el último formato de celdas donde tú los puedes configurar de manera personalizada. Para este ejemplo voy a cambiarme a esta hoja donde dice formato de celdas personalizado y vamos a trabajar los siguientes ejercicios: medidas, números de celular de personas y monedas. Entonces, para medidas vamos a definir unas distancias en las cuales los usuarios, o según el contexto del libro de Excel que estés diseñando, podemos consignar los siguientes datos. Por ejemplo, unidades que vengan en centímetros y que se requiera que la celda venga acompañada de la siguiente manera. Y nosotros sumamos estos valores de la siguiente manera, ¿sí? Vemos que el formato que viene por defecto, el general, no nos ayuda con esta sumatoria. Entonces aquí debemos de configurar un formato de celdas personalizado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar las celdas que queremos modificar, control 1, y en este caso lo vamos a hacer de tipo personalizada. Aquí por defecto ya me lo tomó, yo tenía uno guardado para este ejercicio con anterioridad, pero lo podemos hacer desde cero, no importa. Entonces lo vamos a hacer así. Primero, para indicar que la cantidad numérica va de primera, vamos a colocar el signo de numeral. En algunas partes también lo llaman almohadilla. El numeral nos va a identificar la parte numérica. Y aquí vamos a colocar entre comillas, y comillas, espacio, y en este caso pues la unidad que viene siendo centímetros, cm, y cerramos las comillas.
y aceptamos. Esa es la sintaxis que vamos a utilizar para el presente ejercicio. Entonces, simplemente lo que el usuario va a hacer es que va a digitar la cantidad numérica, y va a dar Enter, nada más. El formato ya queda preestablecido y vemos que ya me está haciendo la suma. Ya está haciendo la suma y me está colocando también de manera predeterminada la unidad del formato de celda personalizado. Seguimos con otro ejercicio acá, donde tenemos un listado de personas con sus números de celulares. Tenemos que estas personas han escrito sus números de celulares con el indicativo, pero de manera seguida. Si queremos también automatizar el formato de celdas para que esto quede de una diferente forma, lo vamos a hacer así. Seleccionamos todas las cantidades o los números, los celulares de las personas, decimos control 1 y vamos a decirle de manera personalizada, y en tipo vamos a colocar la forma como queremos que se muestren estos celulares. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle el más, el 00 nos va a indicar los primeros dos dígitos del indicativo, le damos un espacio, 3 ceros, ¿sí? Otro espacio, 3 ceros y un espacio, y finalizamos con 4 ceros. Aquí ya vemos en la muestra cómo nos va a quedar el formato de celda personalizado para el celular. Aceptamos y esto ya se cambió y se mira de una mejor manera. Recordemos que cuando yo doy F2, el número queda de nuevo de su manera predeterminada o como el usuario lo escribiría, directo, y al darle Enter simplemente el formato de celda se aplica y ya nos hace el cambio. Para finalizar con este formato de celdas personalizado, vamos a trabajar un ejercicio de conversión de monedas de dólares a pesos colombianos. Entonces, rápidamente vamos a trabajar la fórmula. El cambio, tenemos que aproximadamente un dólar equivale a 3.800 pesos colombianos, y vamos a hacer la fórmula en esta columna. Seleccionamos todas las celdas y vamos a decir que es igual a esta celda multiplicado por el valor de esta celda, para que este valor quede como una referencia absoluta, es decir, que cuando haga el barrido no se mueva. Vamos a presionar la tecla F4 y control Enter. Ahí tenemos el resultado de esta fórmula. Ahora bien, vamos a seleccionar todas las cifras. Bueno, lo voy a hacer solamente hasta la mitad para luego mostrarles también cómo se copia el formato de celdas. Y le vamos a decir control 1 y en este caso le vamos a decir que es de tipo moneda. El símbolo y aceptamos. Hasta ahí hemos aplicado el formato de celdas, el básico, el de tipo moneda. Pero ahora lo vamos a hacer personalizado, en el sentido de que si nosotros queremos que aquí aparezca esta sigla de USD para decir que son dólares, y acá para decir que son pesos colombianos aumentamos la sigla COP. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Seleccionamos y vamos a decirle control 1, categoría personalizada, y aquí ya tenemos lo que nosotros configuramos previamente al decirle que era de tipo moneda. Entonces aquí le vamos a insertar entre comillas la palabra USD. Entonces tenemos comillas y entre paréntesis le vamos a colocar USD. Damos el paréntesis y cerramos las comillas. Aquí ya vemos la muestra, cómo nos va a quedar. Nos va a quedar el signo acompañado de entre paréntesis USD. Aceptamos y ya vemos que todo nos queda con la configuración personalizada. Lo mismo voy a hacer acá, pero en este caso se lo voy a agregar al final para que veamos. Control 1, nos vamos a personalizada y aquí tenemos ya el valor, y acá simplemente voy a hacer lo mismo entre comillas, paréntesis, voy a colocar COP para denotar que son pesos colombianos. Cerramos el paréntesis, cerramos la comilla, ¿sí? Y ahí ya vemos la muestra cómo nos está quedando. Aceptamos. Y aquí ya tenemos de manera predeterminada cómo funciona esto. Para finalizar, les quiero mostrar que el formato de celda se puede copiar y pasar a otras celdas que no lo tengan. Por ejemplo, aquí me voy a ubicar en cualquiera de estas que tenga el dólar. Voy a ir a la pestaña de inicio, en el portapapeles, en el icono de esta brocha, y voy a copiar el formato. Una vez que lo tengo copiado, simplemente selecciono las celdas
a la cual se lo quiero aplicar y el formato de celdas también se aplica. Entonces no tengo que repetir los pasos, simplemente selecciono, copio el formato y lo aplico a las celdas en las que quiero. ¿Sí? Finalmente me faltaría esta y listo. Entonces es así, amigos, como trabajamos el formato de celdas para nuestros libros de Excel. Espero sea de ayuda este video, me compartas con tus amigos, por supuesto te suscribas al canal y chao, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.